a mis hermanos en esta fe preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Les doy un saludo muy cordial y con el deseo profundo de que sea una ocasión agradable, deliciosa, en el calor de su espíritu y en el calor del gozo de la profecía, que siempre termina para nosotros con promesas y con grandes esperanzas. Así que, mis hermanos, vamos entonces a continuar con la enseñanza o reflexión que hemos estado teniendo en esta cuestión de la profecía. Y por supuesto, la profecía bíblica. Que he dicho, la profecía bíblica es historia contada con anticipación, pero al mismo tiempo es una historia con precisión. No hay errores. Por lo tanto, esta tarde, mis hermanos, yo anhelo que usted junto conmigo recorramos esos campos verdes de la fe, de las promesas del Señor, y que podamos disfrutarlos en el alma para que se conviertan en un tesoro. Muy bien, mis hermanos, pues entonces listos. Y de nuevo, porque yo digo que soy reincidente y muy repetitivo. ¿Por qué? Porque la pedagogía divina enseña que las cosas hay que repetirlas para que queden grabadas en el alma. Yo no tengo prisa por irme a prisa. Al contrario, yo quiero que usted asimile hasta los detalles delicados de la fe y que los guarde en su corazón. Y bueno, de nuevo debo decirles que empezaré esta reflexión reincidiendo en dos cosas que ya expliqué. Deben ser muy tenidas en cuenta como dos referencias que nos ayudan para entender ciertos tiempos de la profecía y de la historia de la raza humana. De nuevo, son dos parámetros, dos puntos de referencia, dos cuestiones bíblicas que nos sirven para poder apreciar los tiempos en que vive la raza humana. Y que uno de ellos lo dije en Lucas 21-24, los tiempos de los gentiles. Hablamos de eso, ya lo expliqué. Y la segunda es de Romanos 11-25, la plenitud de los gentiles. Ahora, ciertamente que yo voy a volver sobre mis pasos y voy a ir de nuevo hacia estas dos cosas que son puntos de referencia muy valederos para darle cierto enfoque distinto a lo que hemos estado viendo en realidad. Aunque ciertamente ya lo he explicado, que el tiempo de los gentiles, y grábeselo usted, tiempo de los gentiles, es desde la cautividad babilónica hasta la segunda venida de Cristo. De nuevo, desde la cautividad babilónica de Israel hasta la segunda venida de Cristo. O si usted prefiere, hasta Armagedón. Porque es en Armagedón donde aquella piedra de Daniel 2 del sueño de Nabucodonosor, piedra no cortada con mano, vino y golpeó aquella estatua que representaba los diversos imperios que había habido a partir de Babilonia, y que los hizo polvo, y que de esa piedra se levantó un gran monte representando un gran imperio. Y que, por cierto, cuando sucede eso,
de que la piedra golpea y destruye la imagen, o que Cristo viene y en la guerra de Armagedón derrota al anticristo y los proyectos que tenían contra Israel, les quita a las naciones gentiles, escúcheme bien, les quita a las naciones gentiles el dominio del mundo. Y su dominio sobre Israel, de nuevo, es cuando le quita a las naciones gentiles el dominio del mundo. Y les quita el dominio que tienen también sobre Israel. En aquel tiempo le dijo el ángel a Daniel, tu pueblo será libertado. Y el Señor Jesús establece su señorío sobre toda la tierra. Y por supuesto, Israel es parte de ese gobierno que se establecerá en el mundo por parte de Cristo Jesús. Que por cierto, yo he dicho, no se llegue a pensar que cuando Cristo establezca su reino, será un sometimiento voluntario, o sea, donde las naciones voluntariamente se sometan al señorío y al dominio de Cristo. El Salmo 2 no dice eso. Dice que consultarán los reyes y los príncipes y dirán que se quiten las coyundas. Es decir, quitémonos el señorío que este hijo de David tiene sobre nosotros. Y habrá movimientos masivos, manifestaciones en las naciones. Lea usted el Salmo 2 y verá, ahí encuentra usted precisamente donde las gentes se amotinan, dice, para hacer protestas. No queremos que este reine. Pero Dios contesta, es que yo ya he establecido a mi hijo. Ese reino ya lo he decretado. Lo digo así de esta manera para que no se piense que las naciones estarán de muy buena voluntad sujetas a Cristo. Basta y sobra que la Escritura dice que los gobernará con vara de hierro, lo que significa entonces que no fue un acto netamente voluntario. Es decir, aún en el reino milenial de Cristo hay manifestaciones contra él, contra su gobierno, contra su reino. Sin embargo, él es la piedra de Daniel 2. Por eso es que he enfatizado tanto el tiempo de los gentiles. Pero ese tiempo de los gentiles que ya se los he aclarado, ahora se los quiero decir de otra manera muy sencilla. Que el tiempo de los gentiles es toda la estatua de Nabucodonosor, o lo que es igual. El tiempo de los gentiles es prácticamente todo el capítulo 2 de Daniel. El tiempo de los gentiles está representado en todo el tiempo en que esa estatua existe. La estatua que representaba al imperio babilónico con la cabeza de oro, el imperio medo-persa, los pechos de plata, el imperio griego, el vientre de bronce, el imperio romano representado con el hierro. Que es muy interesante, por cierto, ahí, pero no vamos a entrar a eso. Todo ese tiempo es conocido como el tiempo de los gentiles. Y ya que estamos hablando de ese tiempo de los gentiles, esa profecía de Daniel 9:26 señala un imperio que sin duda es el imperio romano, del capítulo 9, versículo 26 de Daniel. Indiscutiblemente es el imperio romano por las características
dice, el pueblo de un príncipe destruirá la ciudad y el santuario. Cosa que hizo el pueblo romano en el año 70. Consecuentemente, fíjese bien, lo que diríamos, cuando Cristo es ejecutado, ya está en el tiempo de los gentiles, está computado en el tiempo de los gentiles. La destrucción de Jerusalén el año 70 es tiempo de los gentiles, donde dice que se le quita la vida al Mesías. Por lo que al Señor Jesús se le quita la vida en el tiempo de los gentiles, no en el tiempo que corresponde a Israel. Porque ya la última semana, la 69 semana, está cumplida. Y entonces ahora se le quita la vida al Mesías en el tiempo de los gentiles. Pero ya no es una semana en la que esté representado Israel, sino que será la última semana de la gran tribulación. Esa sí sigue perteneciendo al tiempo de los gentiles. Ahora, muy interesante pensar por qué razón, por qué razón tuvo que ser ejecutado en el tiempo de los gentiles, donde está representado el mundo entero. Porque la Escritura enseña claramente que murió por todos. Consecuentemente, en su muerte, necesariamente tenía que estar representando a toda la raza humana. Y ningún tiempo mejor que el tiempo de los gentiles. De tal manera que si la muerte del Señor Jesús es para darle perdón al mundo entero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues entonces es muy consistente que haya sido ejecutado en el tiempo de los gentiles, representando todo el mundo, y consecuente su muerte es consistente, es congruente de que es en favor del mundo entero. De lo contrario, no sería más que un asunto judío. O bien no fue ejecutado en una de las 70 semanas que solo eran asunto de Israel. No fue ejecutado en algún tiempo de Israel. No se le olvide, después de las 62 semanas, después, cuando la semana 62 más las 7, que viene siendo ahora la 69, después de que esa semana 69 se ha cumplido, ahora sí se le quita la vida al Mesías. Pero la semana 70 ha sido suspendida. Entre el versículo 26 y el versículo 27, usted no encuentra continuidad. Lo que significa entonces que estamos pensando en que es un paréntesis de tiempo, es un paréntesis profético, y que tiene que haber una muy buena razón. Y es esta. Es decir, ciertamente los profetas nunca mencionaron a la iglesia, nunca mencionaron esa dispensación de la gracia como tal. La profecía de Daniel no descubre el velo para decirnos aquí está la gracia, aquí está la iglesia. De ninguna manera. Es un producto de la interpretación, pero que es legítimo interpretar las Escrituras. De tal manera que dentro de ese espacio, dije, es muy interesante, en el tiempo de los gentiles el Señor ejecutado muere por el mundo. Y ese tiempo de los gentiles, yo quiero hacer un señalamiento.
se da en lo que yo le llamo la época temprana del Imperio Romano. Época temprana, ¿por qué? Bueno, porque se considera que ya se consolida como imperio y vienen los Césares a partir del año 27 antes de Cristo. Sí, yo sé que en Roma del año 700 antes de Cristo ya había un movimiento de aldeas, de gobierno, de sistema de gobierno, que se irían formando poco a poco para luego dar como resultado ese imperio. Pero en carácter de imperio es a partir del año 27 antes de Cristo, con Octavio, precisamente con Octavio, a la muerte de Julio César. De tal manera que el año 27 se considera el punto de referencia para decir, a partir de aquí empieza el tiempo del Imperio Romano. Y algunos lo consideran que termina ese tiempo el año 476 después de Cristo, que es cuando las tribus bárbaras, entre ellas la de Alarico, entraron a Roma, saquearon la ciudad. Y es donde se habla de la caída del Imperio Romano. Sin embargo, el imperio no murió, ni cayó en el sentido de irse al olvido. ¿Por qué? Porque en el lado oriental, Constantino había cambiado la capital de su imperio, que estaba precisamente en Roma, construye Constantinopla, hoy Estambul, y se constituye en la capital del Imperio Romano, que después cae en manos del Islam, por así decirlo. No sé si sea lo más propio. Y de ahí que a veces se hace, se pide o se dice que la capital del Imperio Romano restaurado tiene que estar en Estambul, porque ahí estaba la capital del Imperio Romano. Ahora, la verdad es que en cualquiera de los, puede estar en Moscú, puede estar en Estambul, puede estar en Roma, o en cualquier ciudad puede ser capital si es que estuvo dentro del Imperio Romano en los días de su apogeo. Y por supuesto que Constantinopla, Estambul, estuvo como capital del Imperio Romano. De ahí que a veces se reclame para el Islam la capital antigua del Imperio Romano. Esta Roma oriental vino cayendo allá por el año de 1453, aproximadamente, o más o menos, es la cita que se dan casi todos los historiadores. Bueno, pero yo quiero volver un poco a esta cuestión. Regresemos a ese tiempo los gentiles en la época temprana del Imperio Romano. Época temprana del Imperio Romano que había empezado el 27 antes de Cristo. Cristo es ejecutado por allá por el año 29, más o menos. Y entonces el Señor es crucificado, es sepultado y resucita. Y hace un anuncio, da un mandamiento, que en toda la tierra se anuncie que en su nombre hay perdón de pecados. Y después de dar esa autorización, ese mandamiento, el Señor Jesús es ascendido a su Padre. Bueno, pues todos esos sucesos pertenecen al tiempo de los gentiles. Entonces,
Yo quiero que usted quede bien ubicado, porque luego se dice, es que no está aquí la iglesia. No está y sí está. Y entonces vamos a ver ese espacio de tiempo, de ese paréntesis que estamos hablando. Y como entre el verso 26 y el verso 27, que es entre la semana 69 y la semana 70, hay un paréntesis de silencio. No hay continuación entre la semana 69 a la semana 70, sino que del 27 dice, y en otra semana. Entonces, ese espacio de tiempo, ¿qué significa? ¿Qué sucede? Y precisamente esa época de silencio, que he llamado de la época temprana del Imperio Romano, se dio el mandamiento del Señor Jesús de anunciar la salvación a toda la raza humana. Y es aquí donde Pablo le llama a ese tiempo la plenitud de los gentiles. Llevamos dos ideas. El tiempo de los gentiles, de Lucas 21-24, y la plenitud de los gentiles, de Romanos 11-25, de los escritos del apóstol Pablo. Es decir, si usted va cuidando lo que estoy planteando, tenemos entonces, por un lado, tenemos el tiempo de los gentiles, que avanza desde la época de Nabucodonosor. Pero luego, allá por el año 29, por así, cuando el Señor Jesús se ha ido al cielo, o ha sido llevado, ordena que se vayan al mundo a anunciar que Él perdona los pecados. Y en ese tiempo ha de nacer la iglesia. Entonces no lo dice, pero sí lo dice. Y empieza lo que se llama la plenitud de los gentiles. Entonces tenemos por un lado el tiempo de los gentiles, pero luego en un momento dado, en forma paralela, empieza a correr la plenitud de los gentiles. Espero que usted lo grabe bastante bien. Y es entonces, dentro de ese tiempo de los gentiles y dentro de la plenitud de los gentiles, que entra en la escena un hombre enemigo completo del nombre de Cristo. Porque testificó después, yo había ciertamente pensado hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Es decir, aborrecía su nombre. Déjeme decirle algo más. Hay muchas ideas, entre ellas que quería borrar su nombre hasta del árbol genealógico de los escritos, donde Jesús no apareciera. Y yo le voy a decir algo. A mí me llama mucho la atención los escritos de Josefo, contemporáneo de la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué me llama la atención? Porque resulta que Josefo prácticamente habla de todas las aldeas de Jerusalén, de Israel, de todas las aldeas. Él habla casi cosa por cosa. Pero nunca usted encuentra a Nazaret. Usted me va a decir, ¿y eso qué, mi hermano? Pues muy sencillo. Que si Nazaret no existe o no existió, entonces tampoco existió el Señor Jesús, el profeta de Nazaret. Y yo, aunque esto no lo haga doctrina, yo se lo atribuyo al trabajo que echó a andar Saulo de Tarso. Porque no solamente aborrecía a los cristianos, él aborrecía el nombre, es que quería acabar con el nombre, borrarlo de los registros.
que no encontrará usted ese nombre ni esa aldea en ninguna parte del mundo. Esa tarea la empezó a hacer Saulo de Tarso. Por eso él llegó a decir que no era digno de ser llamado apóstol, porque él había injuriado al Señor Jesús. ¿Y sabe qué cosa es injuriar? Es decir de una persona las cosas más bajas que se puedan decir para que se tenga una opinión muy baja sobre esa persona. Lo más vil, dijo, yo lo hice, yo Pablo el injuriador. Sin embargo, soy apóstol porque me rebasó su gracia y me hizo apóstol. Pasó por encima de mis injurias. Y allí precisamente Saulo iba persiguiendo a los que habían expresado su fe en Cristo. Y precisamente a la puerta de Damasco, el Señor Jesús intercepta a Pablo, a Saulo. Se le manifiesta. Y Saulo de Tarso le cree a Jesús y se convierte. Pero allí le dice el Señor, te voy a enviar muy lejos a los gentiles. Aquí entra de nuevo, te voy a enviar lejos. Cubrirás gran territorio del mundo gentil. Vas a ir en mi nombre. Vas a anunciar mi nombre. Vas a anunciar al mundo gentil que yo los estoy convocando para que vengan a mí. Extraordinario. De tal manera entonces que se descubre que dentro de ese periodo de paréntesis entre el 26 y el 27, apoyándonos en lo que es el tiempo de los gentiles, podemos fácilmente reconocer que en ese tiempo justamente se fundó la iglesia. Empezaron a surgir Saulo de Tarso, que era el enemigo que quería mantener oculto en secreto el nombre de Jesús. Ahora se convierte en el más grande propagador de ese nombre. Y llega a amarlo hasta entregar su propia vida. Y un día, lo digo de esa manera, sale del territorio de Judea. Sus maletas lleva muchas cosas de la fe. Y también con él se va el nombre de Jesús. Y pronto empiezan a levantarse iglesias en la zona de la Galacia, en el Asia Menor. Por todas partes empiezan a haber grupos de creyentes, judíos y gentiles. Y eso lo dice Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 3, y el capítulo 3, versículo 3 y el 6, donde dice que a él le revelaron el misterio y explica de qué se trataba ese misterio. Se trataba de hacer un solo pueblo de judíos y gentiles, pero no se me confunda. No quiere decir que el que era gentil llega a ser judío, ni el judío gentil en los términos de raza, en los términos consanguíneos. No. En la historia de la raza humana ya hemos tenido dos grupos. Uno, los gentiles, porque no había de otra. Y la tierra se le entregó a esa gente, y la tierra era habitación del mundo gentil. Pero luego el mundo gentil, dice Pablo a los romanos, que no quiso tener a Dios en su consejo. Vea este aspecto histórico. No quiso tener a Dios en su consejo. Y entonces, al hacer un lado a Dios, Dios también nos dio a los gentiles cláusula de exclusión. Y no se volvió a manifestar al mundo gentil. Guardó silencio, aunque jamás dijo que nos quería tirar al bote de la basura. Pero
Entonces los profetas, ¿por qué no decían nada? Pues no quedamos con Pablo en que era un misterio, que era un secreto escondido en el corazón de Dios. De tal manera que Pablo explica que a él lo mandaron al mundo gentil a evangelizar. Y entonces nace la iglesia cristiana, que es un tercer grupo. Tenemos a los gentiles, tenemos como raza a los judíos, pero ahora de estos dos surge un nuevo pueblo, y ese nuevo pueblo es la iglesia de Jesucristo, que nace precisamente en ese paréntesis que está entre el 26 y el versículo 27. Por la revelación, dice, me fue declarado el misterio, que los gentiles sean juntamente herederos, incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual soy hecho ministro por el don de la gracia. Entonces, ¿por qué a veces se sorprende que se hable de la dispensación de la gracia, como de otras dispensaciones? Es que a veces es un pleito con el doctor Scofield, que es el que en la Biblia vienen las 7 dispensaciones, las 7 tiempos y las 7 maneras en que Dios trata con la raza humana. Pero en este caso, en la dispensación de la gracia, la redención del crucificado habría de bendecir a todas las familias de la tierra conforme a la promesa que se le había hecho a Abraham. Usted va a decir, hermano Ramos, pero entonces, ¿cuál es el punto que quiere plantearnos? Porque parece que quiere decirnos muchas cosas y no nos las dice. Bueno, el punto es este, que esa llamada plenitud de los gentiles, en los cuales el Señor muere, en los cuales se va al cielo, en los cuales empieza a formarse la iglesia, en las cuales Saulo de Tarso, que es el gran propagador de la fe cristiana, levanta iglesias por todas partes. Y otros hermanos como Pedro, Juan, que hicieron un trabajo extraordinario. Pues esa es la dispensación de la gracia. Esa es la dispensación de la gracia, que viene siendo la plenitud de los gentiles. Cuando los gentiles, que no teníamos nada que ver, porque Pablo dice a los efesios gentiles, vosotros estabais sin Cristo. Y fíjense que esa es una gran verdad. Le voy a decir por qué. Porque Cristo no era de nosotros. Cristo era el Mesías, el ungido, la esperanza de Israel. Por eso, cuando la nación había vivido tiempos muy difíciles, siempre tenía la esperanza que apareciera su Mesías, que llegara, porque Cristo es ilusión, Cristo es esperanza, Cristo es regocijo, Cristo es nuevas cosas. Porque el Mesías era de ellos, no tenía nada que ver con nosotros. En los términos de Mesías, que es el Cristo, que es el ungido, como rey de Israel, como rey para reinar en Israel. Que después, dice Pablo, más ahora, es decir, no era de nosotros, estabais sin Cristo, más ahora sí tenemos a Cristo. ¿Y por qué lo tenemos también en el carácter de rey? Pues porque Él va a establecer un gobierno mundial en el que la iglesia participará. Entonces, todo esto viene siendo algo muy, muy consistente, que es necesario que usted lo procese. Ahora, esa época de la gracia es a partir del tiempo temprano del Imperio Romano. Porque le estoy diciendo como imperio,
ya ha construido esa bestia espantosa. Es a partir del año 27, antes de Cristo. Cristo muere por allá por el 29. Por esos años, esa década siguiente, empiezan los predicadores, entre ellos Saulo de Tarso, a salir al mundo a anunciar. Entonces, todo eso sucede en la época temprana del Imperio Romano. Estaríamos hablando de apenas 60 años del Imperio Romano como imperio. Insisto, allá por el año 700 antes de Cristo ya había muchos movimientos de aldeas etruscas, donde se tejen un montón de historias de Rómulo y Remo, en el sentido de que una loba los amamantó. Y en la interpretación que algunos hacen me parece muy razonable. Se trata precisamente de una gran hechicera que alimentó a unos hijos de un escapado de la guerra de Troya. Pero no vamos a entrar ahí, porque sería divagar mucho. Pero entonces, la plenitud de los gentiles, aquí tenemos el tiempo de los gentiles, que viene desde el imperio de Babilonia. Aquí se mueve. Pero luego, cuando Cristo muere, empieza a moverse otro en paralelo, y a este le llamamos la plenitud de los gentiles, que es cuando el mundo gentil es abiertamente convocado para que acepte a Jesucristo. Y es la época de ese primer siglo, cuando empiezan a levantarse iglesias cristianas por toda la tierra. El cristianismo arrasó en algunos lugares, hasta desaparecieron los cultos paganos. Entonces, con toda justicia, decimos, en ese paréntesis entre el 26 y el 27 está la época en que se inicia la gracia. Entonces, es propio, aunque no lo diga así textualmente la Escritura, sin embargo, sí se puede justificar históricamente, bíblicamente se puede justificar que en ese espacio de tiempo es justamente cuando empieza la plenitud de los gentiles con la predicación del evangelio a todo el mundo gentil, y que surge aquel gran pueblo, aquel gran movimiento que es la iglesia de Jesucristo. Maravilloso, precioso detalle. Y que entonces esa plenitud de los gentiles corre paralela al tiempo de los gentiles. La plenitud de los gentiles paralela al tiempo de los gentiles, a partir del tiempo del Imperio Romano, a partir de la época temprana del Imperio Romano. Dispensación de la gracia. Y el arrebatamiento de la iglesia, toda la dispensación de la gracia y el arrebatamiento de la iglesia están computados dentro del tiempo de los gentiles. La gran tribulación está computada dentro del tiempo de los gentiles. Quiero que usted lo tenga muy, muy presente. No olvide que la iglesia era un misterio escondido. Y por lo tanto, los profetas del antiguo tiempo nunca hablaban jamás, ni sutilmente, de la posibilidad de un nuevo pueblo que fuera la iglesia. ¿O qué no quedamos con Pablo de que ese era un misterio que se reveló en el tiempo de los gentiles y que fue a Pablo al que se le manifestó la explicación? Entonces veamos el tiempo de los gentiles desde esta perspectiva. A este tiempo pertenece, yo dije, la gran tribulación, escúcheme, pero también a ese tiempo pertenece Apocalipsis capítulo 1 hasta el 3.
Me va a decir usted, ¿por qué? Pues porque es el tiempo de las 7 iglesias, que viene siendo lo mismo que acabo de decir, que en ese tiempo se abrió la gracia, la plenitud de los gentiles y empezaron a nacer muchas iglesias en el mundo, que luego están acá registradas bajo otra manera en el capítulo 1 y hasta el 3 de Apocalipsis. Las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Sardis y la Odisea, que es una versión que siempre se ha explicado, que significa que todo ese tiempo es el tiempo en que la iglesia va a estar en este mundo, propagando este evangelio. Y luego entraríamos ya al capítulo 4 de Apocalipsis, ya no pertenece al tiempo de la iglesia. Mis hermanos, miren, ahí nos vamos a quedar esta ocasión. Y yo he querido mencionar estas cosas que no se queden, para que usted quede bien claro con el tiempo. Bueno, pero hay un detalle, usted me preguntaría. Usted dice que el tiempo de los gentiles, pero ¿cuándo se va a acabar el tiempo de los gentiles? De nuevo, se acaba en la segunda venida de Cristo, cuando Cristo viene a la guerra de Armagedón y salva al pueblo de Israel. Bueno, y la plenitud de los gentiles en el arrebatamiento de la iglesia. Se termina el periodo de la gracia. Así que, mis hermanos, yo quiero que ustedes tengan muy, muy presente, y entonces ya sabemos de estos dos parámetros, de estas dos referencias, que es el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Mire, lo he repetido hasta el cansancio. Va a decir qué fastidioso el hermano Ramos, que cómo lo repite y lo dice y le dice. Yo tengo un dicho, que lo digo de esta manera, que qué bonita es la gente que entiende luego, después de tanto decirle. Es que es la pedagogía divina. Díselo, repíteselos, vuélveselos a decir. Porque yo lo que quiero no es meramente ir corriendo con la enseñanza. Yo lo que quiero es que usted asimile, piense. Y cómo me gustaría que usted nos hiciera preguntas, que nos escribiera sus comentarios, sus cuestionamientos. Yo creo que podemos avanzar mucho de esta manera. Así que, mis hermanos, que Dios me los bendiga y nos veremos el próximo domingo y vamos a orar. Padre eterno, te damos muchas gracias por estas esperanzas, por estas aclaraciones, que yo espero que ayuden a mis hermanos a entender la fe. Porque mucho pueblo de tus hijos tienen temores de lo de la gran tribulación. Pero con estos puntos de referencia, ellos podrán entender que la iglesia no tiene nada que ver con ese tiempo. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo yo te ruego que estas cosas se queden en sus corazones. Por Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga ricamente.